Estaba haciendo por aquí una pequeña recopilación de lo que era, pues, los rumores que tenemos hasta la fecha acerca de la defensa, concretamente de jugadores que hemos venido escuchando. El primero de ellos quizá Antonio Rüdiger, pero luego también otros jugadores que ya tenemos y que lógicamente podrían componer una defensa pues espectacular, o sea, una auténtica muralla, a pesar de que, irónicamente, la defensa es lo que quizá está haciendo más aguas precisamente este año, ¿no? Precisamente por el hecho de que, bueno, tiene una pareja de centrales, pues que uno porque acaba de venir del Bayern de Múnich y juega de una manera completamente diferente, pasado de vueltas, pero porque es otro ritmo, no porque sea un defecto suyo, al contrario, es realmente una virtud, pero en el Real Madrid se tiene que acomodar un poco más a mantener, en mi opinión, el orden táctico que quiere disponer Ancelotti, especialmente si estás en la defensa, que es David Alaba. Luego Militao, bueno, pues aunque está dejando grandes detalles de lo gran jugador que puede ser, lo cierto es que, bueno, pues tiene todavía alguna cosa por ahí que tiene que pulir, evidentemente, pero yo creo que en el futuro pueden ser una pareja de centrales que cuando lleguen a coordinarse perfectamente, entonces, en mi opinión, creo que veremos pues una defensa realmente sólida en el Real Madrid de futuro. Pero claro, es que no es solo eso. Luego tenéis que tener en cuenta que tenemos también a dos jugadores, como son Miguel Gutiérrez y Marcelo, que pelean por un puesto en el lateral izquierdo. Marcelo no. Mendy y Miguel Gutiérrez, que pelean por un puesto de lateral izquierdo. Mendy, si es capaz de mantener, lógicamente, sus características, las que ha desplegado en el Real Madrid durante 2 temporadas, en mi opinión, con nota, yo diría que entre notable y excelente, o sea, de manera bastante interesante, creo que es un candidato ideal para ese puesto y para titular en el Real Madrid. Y luego, por otro lado, Miguel Gutiérrez, siempre y cuando pula el aspecto defensivo, que es, creo, ahora mismo su parte más débil, digamos, su talón de Aquiles, creo que también puede ser un jugador de futuro para el Real Madrid, pero estamos hablando de edades diferentes. Para mí, Miguel Gutiérrez todavía creo que cae un pelín por debajo de la experiencia que puede tener Mendy, especialmente en el aspecto defensivo, y sobre todo porque Mendy también, si se anima al ataque, es un jugador que puede llevar mucho peligro. Y a lo mejor algunos me decís, bueno, y si tienes a estos, ¿a quién más vas a añadir? Bueno, pues dejadme que os hable de que las dos incorporaciones que pueden sonar muy bien para el Real Madrid son Antonio Rüdiger por un lado y últimamente Niklas Süle, jugador del Bayern de Múnich. Bueno, si estos dos jugadores se incorporaran al Real Madrid, creo que no tengo que decir que el Real Madrid construiría una muralla defensiva que para mí sería absolutamente inexpugnable, porque combinaría a la perfección experiencia con juventud. Antonio Rüdiger, por su lado, en primer lugar, es un jugador que es potencia, pura potencia física, presencia, altura, muy buena colocación, muy pocos errores de concentración, anticipación, expeditivo cuando tiene que serlo. Daos cuenta de que Antonio Rüdiger juega en un sistema defensivo que a priori es, entre comillas, débil, más que débil, mejor dicho, atrevido, que es el esquema de 3 centrales de Thomas Tuchel, el que desarrolló principalmente el año pasado, el que nos pintó la cara en la semifinal de Champions. Y bueno, pues en ese sentido creo que cuando un jugador participa en este tipo de defensa, adquiere un montón de experiencia, porque precisamente a nivel de concentración tiene que tener el nivel top, el nivel máximo, porque solo tienes a 2 compañeros más y encima tú tienes que hacer labores en las que cubras realmente 2 áreas, que son la del central por el lado izquierdo e incluso la del lateral, ¿me entendéis? Tienes que cubrir mucho campo, con lo cual te tienes que bregar en actividades de ocupar, pues lógicamente una porción de terreno que no tienes que hacer cuando juegas con una defensa de 4. Creo que esto es algo perfectamente asumible y entendible. Con lo cual Antonio Rüdiger es un tipo, aparte de sus 28-29 años, bien experimentado. Y luego, por otro lado, Niklas Süle, que es un jugador que ha ganado últimamente mucha más repercusión con Julian Nagelsmann en el Bayern de Múnich, porque para mí, una de las cosas buenas que tiene Süle, que en principio es central, que puede funcionar tanto del lado derecho como izquierdo, es un jugador que en la pasada temporada ya jugó 7 partidos en el lateral derecho. Y aquí es donde me voy. Que teniendo tantos problemas para encontrar un lateral derecho, creo que el Real Madrid debería empezar a plantearse la posibilidad de fichar jugadores que puedan ser
polivalentes en defensa, es decir, que puedan ejercer tanto como centrales como laterales. Por ejemplo, el caso de David Alaba es exactamente el mismo. Alaba puede estar de central o puede jugarte en el lateral izquierdo sin ningún problema, es decir, es un jugador que entrega en las diferentes facetas de la defensa, yo creo que un nivel bastante exigente y además interesante, y cumple bastante bien. Y Niklas Süle de alguna manera vendría a ser un poco lo mismo. Además es un chaval mucho más joven, es un jugador que tiene, me parece que son, si no recuerdo mal, 26 años, finaliza contrato en 2022, o sea que podría llegar eventualmente libre al Real Madrid, o sea que es una auténtica ganga, una maravilla, y encima es que mide 1,95 de estatura. 1,95 es un auténtico armario empotrado, o sea, lo pongas donde lo pongas, este tipo, vale, a lo mejor es muy lateral derecho, tiene un perfil muy defensivo, ¿vale? Pero también es verdad que lógicamente te va a amurallar la defensa. O sea, Niklas Süle, Rüdiger, Alaba, Militao y luego Ferland Mendy, o sea, es que serían un auténtico muro de contención. Luego ya como los utilizara Ancelotti, bueno, pues ya sería un poco... ver a ver qué puede ocurrir, ¿no? Pero en mi opinión creo que serían incorporaciones tremendamente interesantes. Y la de Niklas Süle precisamente porque también tiene esa vertiente de lateral derecho. O sea, el año pasado, para que os hagáis una idea, jugó 13 partidos como central y 7 como lateral derecho. O sea que realmente lo estuvieron disponiendo también en esa zona del campo, pues casi de manera alternativa, ¿vale? A la posición de central. Con lo cual, para mí, no tienes que matarte en buscar un reemplazo de Carvajal. Él puede jugar también por ese lado o estar disponible para Ancelotti. A todos no los va a poner, evidentemente. Pero bueno, mientras Carvajal, pues lógicamente ya va cumpliendo años, se va haciendo mayor. Creo que Niklas Süle es una buena incorporación precisamente para contar con él. Entonces, en este sentido, yo creo que el jugador realmente tiene muchas cosas que ofrecer al Real Madrid. Y en este sentido, fijaos, tendríamos un elenco de ni más ni menos que Carvajal, Süle, Rüdiger, Militao, Alaba, Nacho, en última instancia, Miguel Gutiérrez y Mendy. O sea, son 8 jugadores, lógicamente tienes que seleccionar 4, pero que tienen reemplazos que tienen la misma fiabilidad que los teóricos titulares. O sea, yo no voy a entrar aquí en el debate de, bueno, ¿y a quién pones primero? ¿O cómo formaría el 11 titular? ¿O cuáles serían las 4 primeras selecciones o los 4 primeros espadas de Ancelotti? No, porque al final yo creo que tendrían que dosificarse la temporada porque además todos serían exactamente igual de competitivos. ¿Me entendéis? Para mí todos serían exactamente igual de competitivos e igual de fiables. Y además luego os cuento una cosa. El rango de edad nos ayuda teniendo en cuenta que Militao, Miguel Gutiérrez y Niklas Süle son jugadores que tienen para muchos años todavía. David Alaba, que tiene 28 para 29 el año que viene. Rüdiger, que tendría 29 el año que viene. Y Carvajal y Nacho, por supuesto, estarían... Bueno, en el grupo de los jóvenes me he olvidado a Mendy, que también está por ahí por el rango de los 24 o 25. Y Nacho, por supuesto, serían los otros 4 que ya, digamos, están en la última etapa del fútbol. Con lo cual, te aseguras también un relevo generacional interesante. De jugadores que llegan ahora, que tendrían, evidentemente, y tienen, de hecho, minutos en el Real Madrid, o sea que no habría conflicto, y jugadores que además, supuestamente, van a tomar el relevo de los Alaba, Rüdiger, Nacho, etcétera, etcétera, en 3-4 años. ¿Me entendéis? O sea que de alguna manera ya no es solo beneficioso en el sentido de que le das a Ancelotti mucho más fondo de armario, sino que además, a nivel generacional, digamos que reemplazas toda una hornada de jugadores veteranos, como digo, Nacho, Alaba, como queréis llamarlo, Antonio Rüdiger, Carvajal, por otros 4 que lógicamente están en esa edad que bueno, que yo creo que pueden tener todavía muchos más años de fútbol, evidentemente. O sea, estamos hablando de que Miguel Gutiérrez, pues fijaos si tiene fútbol por delante, Ferland Mendy tiene muchas más temporadas por delante, Niklas Süle, Militao, exactamente igual. Con lo cual yo creo que aquí el Real Madrid resuelve de un plumazo varias interrogantes. Luego, otra cosa beneficiosa. Como he dicho, Niklas Süle llegaría libre. Antonio Rüdiger llegaría libre. Otra incorporación, Feten. Y a los otros ya los tienes. Con lo cual, no esta remodelación, pero este rejuvenecimiento o estas incorporaciones en la defensa encima no te van a costar un duro.
Sí, vale, te van a costar pues la prima de fichaje que le pagarás a Sule, la prima de fichaje que le pagarás a Antonio Rüdiger, que tampoco es una cosa del otro jueves. O sea, estamos hablando de jugadores que a lo mejor pues no es Mbappé. Te van a pedir, no lo sé, ¿cuánto? ¿10, 15 millones de prima de fichaje como mucho? Perfectamente asumible. Antonio Rüdiger, lógicamente, tendría un salario que puede estar en los 12 millones perfectamente, como de David Alaba. Sule no sé lo que cobra, sinceramente, pero que puede estar en, no lo sé, 5 millones, que yo creo que está bien. Y luego los demás, pues los que ya tienes. Entonces, en este sentido, yo creo que a nivel de coste, de incorporaciones, a nivel de rendimiento, a nivel de años, comparando todas esas variables, yo creo que al Real Madrid, o sea, le interesa ir a por estos dos jugadores porque es que da muchas posibilidades, porque además el hecho de poder dosificar te permite tener a jugadores como Alaba o Rüdiger, lógicamente no jugando siempre, o sea, de manera constante, sino que los puedes dosificar un poco y te aguantan toda la temporada perfectamente, y dosificándoles, lógicamente, alargas su vida futbolística. Es decir, que si en lugar de retirarse a los 34 se pueden retirar a los 38, pues más temporadas todavía. ¿Entendéis? Así que bueno, yo en este sentido creo que el Real Madrid, si llegara a ejecutar estas dos incorporaciones, las de Sule y Rüdiger, yo creo que sería algo muy bueno. Y como digo, y te libras un poco de tener que contratar un lateral derecho puro, que a lo mejor solo sea muy, muy lateral, que no te pueda valer en un momento dado para ponerlo de central, porque si le pones se despista. O sea, no es un Nacho Fernández. Que Nacho, bueno, al final te puede sacar el partido un poco adelante, le pongas casi donde le pongas. Pero claro, no estamos aquí para remiendos. Porque al final Nacho, lógicamente, pues te puede funcionar en una posición u otra, pero no es una fiabilidad, no es una garantía del 100%. Entonces lo suyo es realmente poner a jugadores potentes que realmente pues te puedan marcar la diferencia, ¿no? Y te puedan realmente solidificar y petrificar una muralla defensiva que sea prácticamente infranqueable. Yo en este sentido creo que el Real Madrid, si lo tuviera claro, o sea, es que realmente podríamos tener una defensa muy, muy, muy sólida. Y ya digo que incluso sin hacer estas incorporaciones, el Real Madrid, creo que con la pareja de centrales Alaba Militao, a medida que vayan pasando los partidos y a medida que vayan jugando juntos, se van a ir conociendo mucho más y lógicamente los resultados van a ser mucho mejores. No tengo ni la menor duda de eso, pero evidentemente hay que seguir buscando competencia, porque la competencia al final pues repercute en el bien del equipo, repercute bien también en el nivel de los jugadores, y en este sentido pues yo creo que al Real Madrid no le hace ningún perjuicio tenerles. Y como digo, son incorporaciones que te pueden venir relativamente gratis, otras que ya tienes, y además con el espacio que hay a nivel salarial, pues creo que mejor todavía. Así que esta es mi opinión, dejadme ahora vuestros comentarios y nada más. Dadle like al vídeo si os gustó y por supuesto suscribiros al canal.